Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Soy Pablo Carballada, responsable de transporte de ECO. Bienvenidos a este webinar sobre fundamentos de transporte en gran consumo. Vale, pues vamos a ver un poco el contenido de este webinar. Bueno, primero vamos a una breve presentación de lo que es AECO, quiénes somos y cómo trabajamos, para aquellos que no nos conozcáis. Luego veremos, bueno, ciertos datos macroeconómicos del sector de transporte en España que se deben tener en cuenta también a la hora de gestionar transporte, ¿no? Luego haremos poco en las principales tendencias de transporte en gran consumo. Luego veremos las RAL, las recomendaciones ICOP para la logística, aquellas que tienen mayor incidencia en las operaciones de transporte. Y luego, finalmente, concluiremos viendo los distintos modelos de relación entre cargador y transportistas que se dan en el sector, ¿vale? El objetivo, en este caso de este webinar, ¿vale? Este webinar emana de un curso presencial que hacemos, que dura todo el día, de fundamentos de transporte en gran consumo. La idea de este webinar, bueno, es daros ciertos tips, es sintetizar un poco la información y, bueno, y que salgáis de aquí con ciertas ideas, que veáis un poco qué se está haciendo en el sector y que podáis trasladar vuestras ideas a la operativa, ¿vale? Perfecto. Vale, pues empezamos viendo un poco quiénes somos AECOC. AECOC es una asociación que integra a más de 30.000 empresas, el 85% de ellas son pymes. Y bueno, integramos a todos los agentes de la cadena de suministro, desde productores hasta fabricantes, operadores logísticos y transportistas, hasta retailers y distribuidores, ¿vale? Integramos a toda la cadena de valor, ¿vale? Nacimos en 1977 para implantar en España el código de barras. Y bueno, y comentaros también que somos el representante en España de GS1. ¿Vale? GS1 es una organización internacional que gestiona los estándares de codificación y de mensajería EDI de cadena de suministro. No solo el código de barras, sino también está estos mensajes EDI y estos sistemas de codificación. Bueno, nosotros nos agrupamos por sectores, ¿vale? Como podéis ver aquí, pues gran consumo, salud, electrónica de consumo, Horeca, textil, y también nos agrupamos por áreas, ¿vale? Son áreas transversales que dan soporte a estos sectores que os comentaba anteriormente, ¿vale? Pues como puede ser logística y transporte, en el que estoy yo, pues es innovación, comercial y marketing, empleabilidad, etcétera, ¿vale? Dentro del área de logística y transporte, también para que conozcáis un poco cómo funcionamos, bueno, tenemos tres organismos, ¿vale? El primero es el comité de logística, que es quien rige todas las actividades y da directrices sobre las acciones que tenemos que realizar desde el área. Luego tenemos el comité director de Smart Distribution, que es un comité, bueno, que creamos el año pasado, con el proyecto de Smart Distribution, que tiene foco en la distribución de última milla y en el e-commerce, ¿vale? Está integrado pues, por los food players de la última milla, ¿no? Pues como puede ser Inditex, Amazon, Mercadona y distintas empresas, ¿vale? Y luego tenemos el grupo de trabajo cadena de transporte, que es el único grupo de trabajo permanente de la casa, bueno, que tiene foco en especial en las operaciones de transporte de larga distancia, ¿no? Pues porque es una operativa que tiene gran impacto, digamos, en la cadena de suministro. Las funciones de estos tres órganos, ¿no? o del área, pues son, en este caso, estandarizar procesos. No solo estandarizamos lo que comentaba, ¿no? El código de barras y mensajería EDI, sino también estandarizamos dentro del área todos los procesos involucrados en la cadena de suministro, ¿no? Pues el ejemplo claro de una RAL, de una recomendación a ECO para la logística, es la adopción en gran consumo del Europallet, ¿vale? Antes había mucha dispersión en tamaños de los pallets, pues se decidió ya hace más de 20 años, que en gran consumo pues, se adoptara el Europallet como medida de referencia, ¿vale? Eso es un ejemplo de lo que implica la RAL en la cadena de suministro, ¿no? La otra pata del banco, la otra función es la gestión y la difusión del conocimiento, ¿no? Al final agrupamos a muchísimas empresas de la cadena de suministro, por lo tanto tenemos mucho conocimiento, ¿no? En este caso, pues lo difundimos pues, a través de formación, a través de jornadas temáticas que hacemos y a través de los congresos, ¿no? Pues tenemos el congreso de Supply Chain, tenemos el congreso de Smart Distribution, el antiguo DUM, y el Foro Nacional de Transporte, que ya va por su 20ª edición. Y luego la última función que realizamos desde el área es la pedagogía y colaboración con la administración, ¿no? Al final representamos a muchísimas empresas y, bueno, trasladamos a la administración nuestro posicionamiento para que lo tenga en cuenta a la hora de legislar, ¿vale?
Perfecto. Vale, bueno, aquí simplemente os dejo la composición de las empresas que conforman el grupo de trabajo cadena de transporte. Como veis, 11 fabricantes y 11 distribuidores. Y bueno, os dejo también un enlace para que podáis conocer a las personas. ¿Vale? Perfecto, pues una vez hechas las presentaciones oficiales, pues vamos a ver aquí estos datos macroeconómicos que tenemos que tener en cuenta en Gran Consumo. Bueno, empiezo esta sección lanzándoos una pregunta para que reflexionéis, ¿no? ¿Cómo definiríais vosotros en una sola palabra el sector de transporte por carretera en España? Bueno, supongo que la mayoría ya lo tendréis interiorizado, ¿no? En este caso la respuesta es claramente atomizado, ¿no? El sector de transporte en España, su principal característica es su nivel de atomización, ¿vale? Esto implica que hay muchísimas empresas en comparación con otros países, como pueden ser Francia, como puede ser Italia, Alemania, Reino Unido, con el que nos debemos comparar, ¿no? Donde sí que se da, donde sí que se da cierta mayor concentración de empresas de transporte, ¿vale? Os dejo algunas cifras que ilustran un poco esta reflexión o este dato, ¿no? Bueno, a inicios de este año pues teníamos el parque de vehículos pesados de España de 250.000 vehículos, ¿vale? Y que estaban distribuidos entre casi 100.000 empresas con autorizaciones de transporte. ¿Esto qué implica? ¿No? Que en España la media de vehículos por empresa de transporte anda en torno a 2,5, ¿vale? Bueno, me comenta alguien que siguen teniendo problemas de audio. Sí, vale. En este caso sí, pues será un tema de conexión de Wi-Fi, así que bueno, tendréis que ver bien la conexión. Vale, ok. Vale, pues en ese sentido lo que comentaba, ¿no? Tenemos una media de 2,5 vehículos por empresa, lo que sí que refuerza esa sensación de atomización que os comentaba, ¿no? En este caso, bueno, es una característica del mercado de transporte español, porque sí que en este caso, mantenemos un régimen fiscal para autónomos que, permiten que este tipo de empresas, que este tipo de tipología de sociedad, pues pueda entrar al mercado y produce esta atomización en comparación con otros países. Según datos que se publicaron ya en el tercer trimestre del año pasado, también comentar que las actividades de logística y transporte en España suponen un 8% del PIB, ¿vale? Que ha habido un alto crecimiento en este sentido, lo que refuerza la importancia de este sector. Y bueno, os dejo también el dato de las toneladas transportadas a lo largo de 2018. Es el último dato completo que tenemos. Fueron 1.475 millones. En la gráfica de la derecha veréis esta línea negra, ¿no? que representa las toneladas transportadas por año, ¿no? Veis que a lo largo de, en 2007, se batió ese récord de toneladas transportadas, fue el año que más movimiento de mercancías hubo en España. Luego vino la crisis y se ve una caída bastante acentuada, ¿no? Y sí que ha habido una recuperación a partir de 2012-2013, ¿no? Con un crecimiento no tan grande como podía haber anteriormente, pero sí continuado en el tiempo, ¿no? Sí que es cierto que ahora con el coronavirus veremos cómo impacta. Se estima que ha habido una reducción del 40% en el movimiento de mercancías, pero veremos cómo cerramos el año y cómo queda la cosa. Destacar que hasta este punto sí que el sector de transporte gozaba de buena salud, aunque no había recuperado esos ratios de volúmenes de mercancías transportadas pre-crisis, ¿vale? Este gap que vemos entre 2007 y 2018 corresponde a los volúmenes que transportaba el sector de la construcción, que obviamente no ha recuperado sus volúmenes de actividad de antes de la crisis. Vale, y os dejo también un gráfico que es bastante interesante que ilustra también un poco los niveles de productividad del sector de transporte en España. Este es un gráfico que emana del informe del Observatorio del Transporte y la Logística en España, y sí que me gustaría que os fijarais en la columna gris y negra y en la columna naranja, ¿vale? Porque ahí detalla el número de empresas que hay en los distintos países que tipifica esta gráfica, y sobre todo también lo compara con el valor de la producción de estos países, ¿vale? La conclusión de este gráfico y de este informe
es que sí que en el sector de transporte de España se da una falta, bueno, falta importante de productividad, ¿no? Como podéis ver, tenemos más empresas de transporte que Alemania, Francia e Italia, pero el nivel de nuestra producción es bastante inferior en comparación con estos países, ¿no? Países que, como comentamos, son a los que nos debemos querer parecer, ¿no? ¿Vale? Así que, bueno, este dato obviamente se da por lo que os comentaba, ¿no? Pues esa atomización, ese volumen de empresas pequeñas que tenemos, que obviamente pues no pueden ser tan productivos como las empresas. Sin embargo, bueno, destacar que, fijaros en la gráfica de la izquierda, ¿no? Aquí se tipifica pues el valor de la productividad media en función del tamaño de las empresas, ¿vale? En azul veis la media de estos países que comentábamos y en rojo veis la media de España, ¿vale? Vemos que si bien las empresas pequeñas no llegan a los niveles de productividad de sus homólogas en estos países, a medida que estas empresas van aumentando de tamaño, pues sí que igualamos o incluso superamos sus niveles de productividad. O sea que, bueno, la conclusión es que sí que es cierto que las empresas pequeñas son menos productivas, ¿vale? Pero a medida que nuestras empresas de transporte, estos grandes flotistas españoles, bueno, son más grandes, pues sí que van igualando, superando por los niveles de productividad de las flotas de otros países, ¿vale? Vale, y bueno, aquí os dejo simplemente pues un dato también que es relevante, es algo que sí que queremos destacar, que es el tema de la antigüedad de la flota, ¿vale? Sí que es cierto que España... Sí, bueno, mira, tenía una pregunta en este sentido, pues mira, ya la respondemos. Pues sí, como veis en esta gráfica también emana del informe del Observatorio de la Logística y del Transporte y, bueno, veréis que sí que la antigüedad de la flota pues ha ido creciendo, ¿no? La antigüedad media. Veis que hay más de un 50% de la flota de vehículos de España bueno, que tiene más de 10 años, ¿vale? Esto, bueno, ¿esto qué implica? Me preguntáis. Bueno, implica que en este sentido pues tenemos vehículos, pues digamos que son menos eficientes y, bueno, el principal indicador que emana de esta antigüedad de la flota sería el ratio de emisiones, ¿no? Los vehículos antiguos, pues por supuesto, los ratios de consumo son peores que los vehículos nuevos, por lo tanto sí que producen un mayor número de emisiones, ¿vale? En este caso, la media, ya os digo, de antigüedad anda en 14 años. Tenemos la segunda flota más envejecida de Europa Occidental después de Italia. Así que en este sentido sí que habría que mejorar, ¿vale? Bueno, pues pasamos a ver, disculpad, las principales tendencias de transporte en gran consumo. También abro esta sección lanzándoos también una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el principal objetivo de la logística y del transporte en gran consumo, ¿no? Bueno, pues la respuesta en este caso es obvia, ¿no? Que el producto siempre esté en el lineal y, bueno, tenemos que añadir una respuesta adicional, ¿no? Con el auge del e-commerce, ¿no? Que el producto deseado esté siempre disponible en la web, ¿vale? La logística y el transporte en gran consumo se basan en eficacia. Lo importante es que el producto esté siempre en el lineal para después centrarse en la eficiencia, ¿vale? Y en la reducción de costes y en la optimización. Pero bueno, lo más importante, por supuesto, que el producto esté en el lineal. Vale, pues vamos a ver las principales también para analizar un poco los principales modelos de gestión de stock y de transporte que llevan a cabo los retailers de gran consumo en España, ¿no? A nivel de almacenaje, pues hay dos modelos principales, ¿no? El modelo basado en stock, que consiste pues en almacenar productos y tener un stock de seguridad, y el modelo cross-docking, ¿no? Que se basa más en este just-in-time, ¿no? A través de las cuales mercancías llegan justo cuando se van a utilizar, ¿vale? Luego veremos cuál es el sistema que más se está imponiendo. Y a nivel de modelos de gestión de transporte, pues destacan estos tres, ¿no? Recogida en origen, ¿vale? Donde, a través del cual el distribuidor recoge la mercancía en casa del fabricante. Luego se da entrega en plataforma, ¿vale? A través de las distintas modalidades, ¿no? Pues palet monoreferencia o palet multireferencia. Y luego, bueno, pues el tercer modelo de transporte es la entrega directa en tienda, que, bueno, destacar que sí que este modelo pues está cada vez más en desuso. Entonces, en este sentido, el principal modelo de gestión de stock que se está imponiendo entre los retailers en este país, sí que estamos notando una tendencia hacia migrar, ¿no? Hacia los modelos de cross-docking
O sea que en este sentido, pues el sector de gran consumo está adecuando su operativa de gestión de stock a un modelo que venían llevando a cabo pues, otros sectores, como puede ser la automoción o el textil, ¿no? En este caso, este modelo, como sabéis, está basado en la reducción del working capital y tiene el objetivo de reducir, por supuesto, los costes de stock, ¿vale? ¿Esto cómo repercute al transporte? Pues que, bueno, que se dan pedidos, en este caso, más pequeños y que hay más operaciones de transporte, en este caso, ¿vale? Afecta directamente a la frecuencia, ¿vale? Perfecto. Y luego, bueno, os dejo también aquí esta gráfica. Esta gráfica emana de un estudio hecho sobre el retail italiano, y bueno, que es bastante extrapolable al sector de gran consumo en España, porque bueno, tenemos un modelo similar, ¿vale? Lo que hace esta gráfica pues, es esplanar la distribución de costes desde que el fabricante recibe el pedido hasta que el distribuidor lo tiene estocado en plataforma previo a distribuirlo a tiendas, ¿vale? Se queda en esta etapa de la cadena de suministro y desglosa muy bien los costes relacionados con cada proceso, ¿vale? Siempre, bueno, ponemos esta gráfica en este curso, en estos webinars, porque, bueno, sí que es importante que a medida que tocamos una variable, es decir, de nada nos sirve que reduzcamos los costes de gestión de stock si luego nos va a aumentar otras partidas involucradas en la cadena de suministro, pues como puede ser el transporte, ¿vale? O sea que en este sentido, si rediseñáis vuestros flujos de cadena de suministro, tened en cuenta que el transporte es un coste bastante importante y que a la hora de tocar los distintos valores tengáis en cuenta toda la cadena, porque de nada sirve reducir un valor si al final los costes generales de la cadena van a ser mayores, ¿vale? Entonces es importante tenerlo también en cuenta. Vale, y aquí pues hablando también de tendencias, bueno, para la mayoría, supongo que algunos ya lo conoceréis, el benchmarking de supply chain, que es un estudio que realizamos anualmente en ICOP. Os pongo este estudio porque vamos a analizar las principales tendencias bueno, un poco cómo van los tiros en el sector, que preguntamos que cada vez que realizamos este estudio preguntamos a los retailers cómo ven, cuáles son las principales tendencias que se dan en el sector, ¿no? Es un estudio que realizamos anualmente, a través de lo cual pues los principales retailers, los principales distribuidores del país pues evalúan a los fabricantes que quieran participar, ¿no? Pues en distintos indicadores de logística y niveles de servicio. Y esto permite a los fabricantes pues compararse un poco la competencia, ver cómo son sus niveles de servicio con cada distribuidor y saber un poco cómo están y qué puntos de mejora tendrían que abordar, ¿vale? Os comento todo esto porque, bueno, preguntamos a los retailers cuáles son las tendencias, un poco hacia dónde van los tiros y, bueno, os he resumido un poco aquí cuáles son aquellos que son más relevantes a nivel de transporte, ¿vale? A nivel de surtido, pues bueno, los retailers nos comentan que cada vez el consumidor pues exige más variedad de referencias en lineal y esto implica que los retailers tienden a pedir packaging más adaptado a tienda, ¿no? Y esto puede repercutir directamente en el aumento de la frecuencia de transporte, un poco lo que veíamos con ese tránsito al modelo cross-docking, ¿no? También, bueno, a nivel de descargas, comentar que los retailers cada vez integran más sistemas informáticos para la asignación de horas de descarga y slots a los fabricantes, ¿no? Antes sí que es cierto que bastantes retailers, sobre todo los principales, utilizaban T-Square, este Control Tower centralizado, pero bueno, ahora tienden más hacia que estos sistemas sean de desarrollo propio, ¿no? Cada uno está desarrollando el suyo, ¿no? Y bueno, también dos tendencias a nivel de sostenibilidad, ¿no? También se está dando una apuesta clara por parte de la gran distribución para la renovación de flotas con camiones a gas, ¿vale? Sobre todo para el flujo de desplazamientos entre plataforma. Y bueno, también recalcar que aumenta el uso de software de optimización de rutas, TMS, etcétera, ¿vale? Esto lo veremos un poco más adelante y daremos más datos sobre esto. Vale, perfecto. Pues vamos a pasar a ver las principales recomendaciones para la logística, sobre todo aquellas que tienen mayor incidencia en operaciones de transporte. Vale, antes de
antes de ver, de detallar a aquellas RAL que son relevantes, pues sí que siempre os recomendamos que, bueno, sobre todo si sois algún fabricante, pues sois una pyme, si sois un fabricante, que fomentéis el uso de estándares de GS1 y la mensajería EDI, ¿vale? ¿Esto por qué? Porque, bueno, la correcta codificación de productos y el correcto etiquetado pues hará más eficiente el proceso de entrega y recepción de mercancía, ¿vale? Una correcta lectura de estos códigos y del etiquetado pues nos ayudará también a hacer más eficiente los procesos de cadena de suministro. Y, por supuesto, también el uso del DSADU, ¿vale? Es un mensaje EDI que contiene la información que se lleva al albarán, que se contiene en el albarán, y esto pues permite al punto de entrega pues conocer finalmente las mercancías que sí que finalmente se están fletando, ¿vale? Independientemente de aquellas que hayan pedido. Y esto pues de alguna manera pues son los 3 tips, digamos el starter pack en el uso de estándares y EDI que todos deberíamos tener en cuenta, ¿vale? Perfecto, pues vamos a ver entonces la RAL. Simplemente pues comentaros, las RAL son un conjunto de acuerdos y compromisos adquiridos con las empresas asociadas a ECOP que tienen en cuenta toda la visión global de la cadena de suministro, ¿no? Las RAL generales pues recogen aspectos que independientemente de la actividad son aplicables a cualquier tipo de empresa, y las sectoriales pues hacen referencia a sectores específicos. Os dejo un link para que os las podáis descargar. Simplemente tenéis que registraros y, bueno, están publicadas en la web y son de acceso gratuito, ¿vale? Bueno, aquí os he listado, no me voy a parar mucho en cada una, así que en el curso presencial lo hacemos un poco más intensivamente. Aquí no, por supuesto, no estará en formato webinar, no nos dará tiempo, pero bueno, os dejo aquí la RAL que como gestores de transporte tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Sobre todo las 4 primeras, ¿no? Procesos de entrega y recepción, indicadores de nivel de servicio, procesos de carga y descarga, unidades de carga eficiente, ¿vale? Luego también os dejo otras 3, albarán estándar, cálculo en huella de carbono y control documental en el transporte, ¿vale? Veremos un poco por encima algunas y os tipifico, os doy un poco más de información. De todos modos, al final de la presentación os dejaré mi email, ¿vale? O sea que a medida que vayáis viendo esta RAL, si tenéis alguna duda, pues podéis poner en contacto conmigo y resolvemos dudas. Vale, quizás yo la que más destacaría, quizás de las más importantes, pues es la RAL de procesos de entrega y recepción, ¿vale? Son una serie de recomendaciones que han sido acordadas por AECOP en representación de los cargadores y por el Comité Nacional de Transporte por Carretera, que engloba las principales asociaciones de transporte del país. Esta RAL tiene como objetivo pues estandarizar los siguientes procesos, ¿no? La tipificación de plazos de entrega, la asignación de horarios y turnos de descarga, la comprobación y la conformidad de mercancías y, sobre todo, la gestión de incidencias en la entrega, ¿vale? Si todos estandarizamos estos procesos, si estandarizamos de una forma igual en nuestra operativa estos procesos, los procesos de entrega y recepción de mercancías serán más eficientes, ¿vale? Por lo tanto, ganaremos productividad en toda la cadena. Vale, otra RAL importante en este caso es vale, perfecto. Esta RAL, estoy viendo si hay alguna pregunta. Vale. Ok, pues las guardo para el final. Vale, en este caso otra RAL importante es la RAL de indicadores de niveles de servicio. Esta RAL tiene como objetivo pues establecer un conjunto simple de indicadores comunes entre proveedores y distribuidores que tiene como objetivo medir los niveles de servicio, ¿no? Y sobre todo medir de una forma estándar y que todos estemos midiendo igual, ¿vale? Y sobre todo que importante recalcar que una vez que empezamos a medir nuestra operativa, nuestros niveles de servicio, esto nos permitirá claramente identificar las oportunidades de mejora que tendremos, ¿vale? En relación a bueno, voy a destacar simplemente 2 KPIs, 2 indicadores que tienen especial incidencia en transporte, ¿vale? El primero es el KPI de entrega a tiempo, que bueno, se calcula pues, ¿no? Midiendo ese ratio de número de pedidos entregados a tiempo, bueno, tiempo acordado, por supuesto, con el retailer, dividido entre el número de pedidos entregados, ¿vale? En este curso, en este webinar, siempre ponemos esta gráfica, ¿vale? Este es un estudio agregado que hicimos de los niveles de servicio que se dan en gran consumo en España y, bueno, es cierto, no está actualizado, lo hicimos hace tiempo, pero bueno, estabas en torno al 77%, ¿vale? A medida que empecéis a medir, sí que sería interesante saber si estáis pues, por encima o por debajo de esta media y conocer bien vuestros niveles de servicio, ¿vale?
Lo mismo con descargas a tiempo, ¿no? Que mide el ratio de pedidos descargados en 2 horas o menos en comparación con el total de pedidos entregados. Este KPI pues está en torno al 82%, ¿vale? Más o menos. También, a medida que os dejo este dato, pues para que sepáis un poco cómo estáis, si estáis por encima o por debajo de la media en vuestra operativa, ¿vale? Os dejo también el Albarán, la RAL de Albarán estándar de AECO, que al final, encontrábamos una casuística en gran consumo que, bueno, los distintos fabricantes utilizaban distintos albaranes, que la información no era estándar y, bueno, desde el comité de logística se decidió estandarizar el albarán y, bueno, y proporcionar a la cadena de suministro de gran consumo albarán estándar que puedan utilizar. En este caso, el albarán estándar de ECOC pues, recoge toda la información obligatoria que se tiene que llevar en el vehículo, ¿vale? Que emana del documento de control. También recoge la información necesaria para cumplimentar el CMR y añadimos ciertos campos, sobre todo a nivel de tipificación de incidentes, ¿vale? Con este albarán, de alguna manera, cubrimos todas las obligaciones documentales que tenemos que llevar en carretera y de alguna manera pues estandarizamos ese proceso de gestión de incidencias en la entrega y recepción de mercancías. Luego también otra regla importante, control documental en el transporte. Esto quizás aplica más a cargadores, ¿no? Cuando contratamos transporte, la ley de prevención de riesgos laborales, la ley de contratación nos otorga muchísima responsabilidad sobre el nivel de cumplimiento documental de las empresas de transporte que contratamos, ¿no? En esta RAL pues tipificamos todos aquellos documentos de empresa, vehículo y conductor que debéis requerir a vuestros proveedores de transporte, ¿vale? Como os comentaba, la ley os transfiere muchísima responsabilidad, muchísimas penalizaciones por incumplimiento, por lo tanto, en este caso, recomendamos que hagáis este compliance documental con vuestros proveedores de transporte. Que sepáis que desde AECOC tenemos una plataforma que permite llevar esta función a cabo de una forma más eficiente, es una función bastante farragosa. Si se hace manualmente, pues bueno, de esta manera proporcionamos una plataforma de intercambio que os ayuda a gestionar esta actividad, ¿vale? Y luego también tenemos otra RAL importante, la RAL de medición de huella de carbono en transporte, ¿vale? Cada vez es más importante medir nuestro nivel de emisiones, bueno, por distintos factores. Primero, regulación, ¿no? Regulación sí que es cierto que no hay ninguna ley que nos obligue a medir y publicar nuestra huella de carbono, pero sí que es cierto que preveemos que, al igual que está pasando en otros países, que también en España, en breves, pues nos obliguen a publicar nuestros datos de medición de huella de carbono. Luego, por optimización de costes, si medimos nuestra cadena de transporte, nuestra cadena de suministro, y vemos aquellos procesos que tienen un mayor número de emisiones, nos permite identificar también pues puntos de mejora, ¿no? Cuantas más emisiones, más ineficiente está siendo este proceso, por lo tanto, nos permite identificar esos puntos de mejora que comentamos. También, bueno, los grupos de interés, clientes, están demandando que esta información se publique y luego, bueno, que a día de hoy, en comparación con nuestra competencia, sobre todo para transportistas, medir y proporcionar este dato es una ventaja competitiva. Que sepáis que somos los representantes en España de la iniciativa Lean and Green, que es una iniciativa europea que busca la colaboración entre empresas para que se reduzca un 20% de las emisiones implicadas en actividades de almacenaje y transporte en un periodo de 5 años, ¿no? Es una iniciativa que está bastante bien. Si aquellas empresas que se suman pues reciben el sello Lean and Green, que también pone en valor ese esfuerzo para reducir estas emisiones y, bueno, da bastante visibilidad, ¿vale? Os dejo también un enlace a la web de Lean and Green pues, para que veáis las empresas que ya están en la iniciativa y cómo funciona el proyecto. Vale, pues una vez analizado pues, los datos macroeconómicos, las principales tendencias del sector de transporte en gran consumo, vamos a ver un poco los modelos de relación entre cargador y transportista. Quizás sea la parte más interesante de este webinar, ¿vale? Vale, también os lanzo una pregunta. La pregunta es: ¿en qué se deben basar las relaciones entre cargador y transportista? La respuesta, obviamente, también el precio es un factor importante, pero en este caso no es la respuesta que yo en este caso estoy buscando, ¿vale? Así que, bueno, en este caso lo que siempre recomendamos, estas relaciones entre cargador y transportista, además, por supuesto, de precio, se deben basar en la reducción y optimización de costes y también en mejorar conjuntamente la productividad,
¿vale? Estos son, a lo largo de este apartado, pues veremos distintas medidas que conjuntamente o de forma individualizada nos permiten alcanzar estos parámetros y basar nuestra relación, en este caso con nuestro cliente, con nuestro proveedor, en estas magnitudes, ¿vale? Bueno, os dejo aquí a nivel de costes, ¿no? de reducción de costes, os dejo aquí pues, los datos del Observatorio de Costes, ¿vale? El Observatorio de Costes es un estudio que emite trimestralmente el Ministerio de Transporte, que desglosa un poco los costes involucrados en las operaciones de transporte, ¿vale? Como veis, bueno, 31 de enero no es relevante porque, bueno, básicamente no cambia mucho, pero bueno, lo que sí que vemos es que casi un tercio de los costes implicados en el transporte hacen referencia al combustible, ¿vale? Y hay otro tercio bastante relevante que engloba los costes de personal y las dietas, ¿vale? O sea, que casi 2/3 de los costes de transporte corresponden a personal y a combustible. Esto es algo que las empresas de transporte, que lo tenéis bastante interiorizado, pero sí que recomendamos a cargadores que, bueno, que empiecen también a desglosar minuciosamente los costes de transporte con el objetivo de identificar pues, vías de reducción, ¿vale? Hay bastantes cargadores en gran consumo que tienen todos sus costes de transporte bastante detallados y, bueno, sí que recomendamos pues, utilizar este observatorio de costes como referencia, ¿vale? Porque es un indicador bastante. Por lo tanto, ¿cómo reducen costes las empresas de transporte? Pues básicamente disminuyendo estos costes directos a través de economías de escala, ¿vale? Pues, por ejemplo, con la creación de centrales de compra, ¿vale? Que les permiten, pues, de alguna manera obtener ventajas a nivel de precios de adquisición de vehículo, a nivel de tarifas de combustible, acceder a mejores condiciones de financiación, también acceder a mejores pólizas de seguro. También, ¿no? Estas economías de escala a través de la inversión en innovación pues también nos permiten renovar costes, ¿vale? Esto a medida que las empresas de transporte, los grandes flotistas, pues van creciendo, lo van implementando y aquellas que son más pequeñas pues se van agrupando para conseguir estas mejoras en reducción. Pero bueno, la reducción de costes es una pata, la otra pata también sería mejorar la productividad, ¿no? Como decíamos anteriormente, ¿no? Lo importante es que el camión esté parado el menor tiempo posible o que en la medida de lo posible el camión no pare, ¿no? Lo que se trata es de hacer más kilómetros con más productividad y con menos consumo. Ese es un poco el mantra que todas las empresas de transporte deberían seguir. ¿Cuáles son las principales vías de mejora de la productividad? Lo comentábamos antes, ¿no? La implantación de TMS o la digitalización de procesos, ¿no? Hace nada, ¿no? Pues conocíamos el caso de un distribuidor de Oreca que implantó un TMS para su distribución capilar en Madrid. Y bueno, gracias a esta implantación, pues consiguió reducir un 20 kilómetros la ruta de reparto, ¿no? La consiguió reducir en este sentido con la consecuente mejora de productividad, ¿no? A día de hoy hay TMS bastante asequibles, más allá de SAP, más allá de Oracle. Entonces sí que recomendamos que incluso también las pymes de transporte, todas aquellas empresas pequeñas, aquellos pequeños fabricantes, también empecemos a digitalizar estos procesos porque realmente ayudan bastante en la mejora de productividad, ¿no? Otra vía, pues intentar reducir los flujos en vacío, ¿no? Buscar esas triangulaciones, la logística colaborativa. Y también otra vía que sí que se debe intentar, tanto por parte de cargadores como de transportistas, es la consolidación de cargas. Aquí hay un ejemplo muy claro y muy bonito, ¿no? Que era un transportista que trabajaba pues para Duracell y para Tupperware, ¿no? Transportando solo, en este caso, pilas, no conseguía optimizar la capacidad de carga del vehículo, porque las pilas ocupan muy poco pero pesan mucho, y transportando solo Tupperware, esta mercancía pues pesa poco y ocupa mucho, ¿no? Entonces se puso en contacto con sus dos clientes para consolidar estas cargas y consiguió mejorar muchísimo sus ratios de llenado y mejorar la productividad de estas operaciones de transporte, ¿no? Siempre debemos buscar un poco esta mejora y la consolidación de cargas es una vía que podemos tener en cuenta.
Más vías de mejorar la productividad del vehículo, pues por supuesto, estas formaciones que sobre todo las empresas grandes ya están realizando, ¿no? Estas formaciones de conducción eficiente al conductor, ¿no? Estos ajustes también de control mecánico, ajustes de motor o de presión de neumáticos que se regulan bien en función de las indicaciones de los fabricantes, pues permiten reducir entre un 3 y un 4% el consumo de combustible, ¿no? También el aprovechamiento no es el vehículo, por la idiosincrasia que comentábamos antes, por esa atomización, en España pues se da que en muchos casos hay un camión y un conductor, ¿no? Pues si también en este caso los cargadores, en vez de dar rutas de reparto que cubran 8 horas, pues podemos conseguir dar rutas de reparto que cubran 2 turnos o 16 horas, pues en este caso también conseguiremos que la productividad para el transportista de ese vehículo pues sea mayor, ¿no? Y también, pues por supuesto, la renovación de flotas con vehículos más eficientes, ¿vale? Respecto también, para aquellos que no lo hagáis, importante, lo comentábamos antes con el tema de la consolidación de cargas, ¿no? Es importante medir los ratios de aprovechamiento de capacidades. Tenemos 3 magnitudes, ¿no? Por superficie, por volumen y por peso. Tampoco se trata de que, bueno, lo estemos haciendo constantemente, pero sí que os recomendamos que empecéis a medir poco a poco pues vuestros ratios de aprovechamiento, ¿no? Pues a lo mejor coger un periodo del año y empezar a medirlos y sobre todo compartir esa información con vuestros clientes si sois transportistas y con vuestros proveedores si sois cargadores, ¿vale? Porque de esta manera, midiendo, veremos qué ratios de mejora podemos tener y cómo sacarle conjuntamente esa productividad al vehículo, ¿vale? Al final, lo que se trata, y ahora veremos un poco esto más en detalle, ¿no? Lo que se trata es de buscar conjuntamente esta productividad. Esta productividad hará que le saquemos mayor rendimiento al vehículo y a la hora de negociar transporte, pues nos permitirá de alguna manera bajar el precio y a la vez que ambas partes salen ganando, ¿no? Al final el cargador obtiene un precio inferior y el transportista pues mejora sus ratios de explotación a través de una mejora en la productividad de sus vehículos, ¿vale? Buscamos siempre esta colaboración conjunta para alcanzar esta productividad. Vale, nos centramos un poco en lo principal, ¿no? ¿Cuáles son los principales modelos de contratación en gran consumo? ¿Vale? Sí que tenía una pregunta a este respecto. Bueno, pues los principales los tenéis aquí, los tenéis aquí tipificados, ¿no? Pues son estos tenders, ¿no? Pues a 1 a 2 años. También se da en contratos a largo plazo y luego también hay mix de precios fijos más fórmulas variables, ¿vale? ¿Cuál es el modelo ideal? Pues bueno, depende un poco de la operativa, ¿no? Esto al final depende un poco de cada empresa y del modelo de relación que queramos establecer, ¿no? También, bueno, nos preguntaban si hay diferencias también entre modelos de contratación entre última milla, distribución a tienda o larga distancia, ¿no? Bueno, pues en este caso también lo que vemos es que cada empresa, en función de sus flujos, pues tiene distintos modelos de contratación. Lo que no sabemos es cómo afectará un poco también nos preguntaban, ¿no? Si afectará, si los modelos de contratación cambiarán después de la crisis del coronavirus. Pues en este caso, pues bueno, no lo sabemos muy bien. Lo que está claro es que en relación a después del coronavirus, tampoco creamos que va a cambiar muchísimo el mercado de transporte de España. Sí que es cierto, ahora hay un parón, os comentaba antes un 40%, pero bueno, sí que es cierto que probablemente algunas empresas de transporte, sobre todo estas pequeñas, pues tengan que cerrar. Pero en este sentido no preveemos desde ADECO que vaya a haber problema en la oferta de transporte, ¿vale? Por lo tanto, tampoco en este sentido, en modelos de contratación, tampoco creemos que vaya a haber muchísima diferencia con cómo estábamos antes de la crisis, ¿vale? Y bueno, y luego pues os listo también ciertos criterios de negociación pues más allá de lo que es el precio puro, ¿no? Uno de ellos, lo que comentábamos antes, economías de escala. En este caso, imaginemos a un cargador grande, ¿no? Pues que negociando pues con un transportista pequeño, ¿no? Pues en este caso el cargador puede ofrecer su capacidad financiera, pues por ejemplo, para financiar una renovación del vehículo, ¿no? Con la consecuente ventaja que puede tener el transportista. Si pactamos horarios, si hacemos una planificación conjunta entre cargador y transportista, permitimos que el transportista se organice mejor o los turnos, ¿no? Por lo tanto, en este caso ambos ganan productividad también, ¿no?
También, tema de plazos de pago, como sabéis, por ley se debe pagar a 30 días, salvo acuerdo entre las partes que se permite extender a 70, ¿no? Si como cargador o garantizamos un plazo de pago pues conveniente para el transportista, pues también podemos bajar un poco el precio en la negociación, ¿no? También asegurar retornos, extender los periodos de contratación o buscar ese largo plazo, ¿no? Y también lo que os comentaba antes, buscar esa optimización, esa capacidad de llenado de vehículos de tal manera que ambas partes pues puedan ganar, ¿no? Con la relación contractual. Lo que os comentaba, no solo es el precio lo que buscamos, también esa mejora constante en la búsqueda de productividad, que luego ya esa productividad ganada pues ya se repartirá, obviamente una parte irá para ganancias del cargador y otra parte irá para ganancias del transportista, ¿no? Pero que busquemos siempre la productividad, la eficiencia y eso, pues una relación contractual, no todo es precio, ¿vale? Vale, perfecto. Pues, vale, muy bien. Pues nada, estoy revisando un poco las preguntas, veo que teníamos aquellas dos que ya hemos respondido. Si tenéis alguna pregunta más, pues podéis lanzarla ahora. Vale, pues si no hay más preguntas, pues concluimos este webinar. Bueno, comentaros también, antes de acabar, ¿no? Estamos, bueno, durante esta crisis del coronavirus, durante el estado de alarma, pues estamos haciendo una sesión semanal del webinar Logística y Transporte ante el coronavirus. Bueno, aquí lo que buscamos es actualizar un poco, bueno, comentaros un poco la actualidad normativa, sobre todo aquellas normativas, aquellos decretos que afectan directamente a las operaciones de logística y transporte, ¿vale? Lo haremos semanalmente, así que bueno, si tenéis alguna duda sobre las medidas que se van aprobando, sobre cómo está afectando el coronavirus a vuestra actividad, pues que sepáis que semanalmente tenemos un webinar al respecto, ¿vale? Y luego también, bueno, hemos diseñado un programa formativo con distintos webinars gratuitos a lo largo de este mes de abril que replicaremos a lo largo de mayo, ¿vale? O sea que si os parece interesante alguna de esta formación y no podéis asistir, que sepáis que en mayo también lo replicaremos. Os dejo el enlace para que podáis, bueno, ver los distintos cursos, el contenido y horarios, ¿vale? Y nada, bueno, por mi parte nada más. Os dejo mi correo electrónico para cualquier consulta, duda, cualquier tema que tengáis podéis contar conmigo. Cuidaros mucho y muchísimas gracias por asistir. Un saludo.